Capítulo 3. Cuando el marqués pidió a Lucille que se casara con él, ella le miró como si no hubiera comprendido lo que él le había dicho. Luego preguntó incrédula: ¿Me ha pedido que me case con usted? Marcus la abrazó. Yo la amo, afirmó él. La amo tanto que me resulta imposible expresar la emoción que siento con palabras. La joven le miró pero no dijo nada. Inesperadamente el marqués la besó. Actuó como si le diera miedo rozar los virginales labios de Lucille. Un ligero estremecimiento recorrió el cuerpo de la joven y se aferró a él temiendo estar soñando. El marqués la besó de nuevo. De pronto Lucille apartó la cara diciendo: «No. Por favor, no». «¿Por qué no?», preguntó Marcus. «Esta es la experiencia más maravillosa que jamás he vivido. Porque usted no debe casarse conmigo. Estoy firmemente decidido a hacerlo», exclamó él con absoluta seguridad. «Delia me ha dicho que usted está comprometido para casarse con otra persona». Los brazos del marqués la volvieron a rodear. «Usted es la mujer de mi vida». Su voz parecía resonar por todo el lugar. Lucille tuvo la sensación de que él había madurado de pronto y se había convertido en un hombre mucho más íntegro de lo que era cuando ella le conoció. Pero eso no impidió que olvidara el tema que más le interesaba. «¿Es verdad que está usted comprometido?». «No, no estoy comprometido», respondió el marqués con enfado. «Pero mi tía ha estado tratando de casarme desde que mi padre murió. ¿Y usted está dispuesto a hacerlo?». «No con la chica que ella ha elegido para mí», aseguró Marcus. «Le ha prometido asistir a una cena en la cual la muchacha estaría presente, pero eso es todo». Lucille se apartó de los brazos de él. De pronto, segura de que sus piernas no la iban a sostener, se sentó en el escalón donde había comido. El marqués hizo lo mismo. La miró y Lucille pensó que su expresión era muy reveladora. Luego le cogió la mano y se la besó diciendo: «La amo de una manera tan profunda que nada ni nadie podrá evitar que la convierta en mi esposa. Debemos pensarlo». «¿Por qué?». «¿Qué debemos pensar?», preguntó el marqués. «Yo la amo y creo que usted me ama a mí. Seremos muy felices». Sonrió antes de añadir: «Me convertiré en un terrateniente tan humano y comprensivo que usted se sentiría orgullosa de mí». «Ya estoy orgullosa por sus buenas intenciones», respondió Lucille. «Pero Delia tiene razón. Su familia jamás me aceptará». Para sorpresa suya el marqués se echó a reír. «Ellos jamás se preocuparon por mí hasta que mi padre murió». «He oído que usted ha vivido en el norte», murmuró Lucille. «Mi madre me tenía más o menos prisionero allí», dijo el marqués, «y cuando mis parientes se convencieron de que mi padre viviría hasta una edad avanzada solo la tía Charlotte se tomó la molestia de mantenerse en contacto conmigo». «Eso fue de muy poco tacto», opinó Lucille. «Indiferente es la palabra adecuada. Hasta que pensaron que podían sacar algo de mí. Parece increíble». «Pues te aseguro que es cierto», dijo el marqués. «La verdad es que me divierte ver cómo ahora se preocupan por mí porque soy muy rico, además del jefe de la familia». Lucille no contestó. Después de un momento él preguntó con ansiedad: «¿En qué está pensando?». Pensaba en que Delia tal vez esté en lo cierto al decir que los aristócratas deben casarse con otros aristócratas. Aunque mi padre estaba muy orgulloso de sus antepasados, estos no pueden compararse con los suyos. «No quiero casarme con sus antepasados», replicó el marqués, «sino con usted». Lucille suspiró. «Sé exactamente lo que opinaría su familia». «¿El qué?». «Ante todo que usted debe casarse con la hija de un duque, o quien quiera que sea, y también que soy demasiado joven para saber aún qué es lo que deseo». El marqués la abrazó. «¿Me amas, Lucille?», preguntó el marqués. «Prométeme que me amas por mí y no porque sea marqués». «Te amo porque eres el hombre más atractivo de la tierra», respondió Lucille, «pero todos dirán que no tengo experiencia suficiente con los hombres». «¿A quiénes te refieres?». «Bueno, dado que mis padres están muertos, en realidad solo me refiero a mi hermana Delia. Solo la tengo a ella para cuidar de mí». «Yo cuidaré de ti», exclamó el marqués con vehemencia, «y si tu hermana te convence de que te marches a Londres, podría perderte». «Quizá eso fuera lo mejor», dijo Lucille. Él colocó los dedos debajo de la barbilla de ella y le hizo levantar la cara. «Escucha», pidió él. «Desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron ambos supimos que algo bello y maravilloso nos había ocurrido.
Lucille contuvo la respiración y él continuó. Tú eres mía y mataré a cualquiera que pretenda apartarme de ti. Habló con violencia. Y Lucille se dio cuenta de que su corazón palpitaba violentamente. Aquello era lo que siempre había anhelado encontrar. Un hombre que fuera fuerte y dominante. El marqués era muy diferente a los jovencitos sin personalidad que Delia solía invitar a cenar, y que la miraban con lo que ella llamaba ojos de borrego. Pensaba que en general aquellos muchachos no tenían ni siquiera punto de comparación con los hermanos de sus condiscípulas francesas a los cuales ella había conocido cuando sus amigas la invitaban a sus casas. El marqués era diferente, y no solo por su aspecto y su elevada posición. Como él había afirmado, había una indiscutible atracción entre ellos. ¿En qué piensas?, preguntó el marqués con expresión de temor. Pensaba que si estamos dispuestos a seguir adelante con lo nuestro, tendremos que actuar con mucho cuidado, respondió Lucille. ¿Por qué no vamos a ver a tu hermana y le confesamos que estamos comprometidos? Porque si hacemos eso estoy segura de que Delia me llevará muy lejos. ¿Lejos?, preguntó él. Siempre hemos estado muy unidas, explicó Lucille. Así que puedo leer sus pensamientos y sé que ha tomado la decisión de llevarme muy lejos de aquí si tú y yo nos seguimos viendo. Eso es algo que debemos evitar, exclamó el marqués. Sí, pero solo lo podemos hacer procurando que ella no sospeche que existe algo entre nosotros. Lucille suspiró. Sin embargo, algún día se descubrirá nuestra relación. No te comprendo. Tarde o temprano alguno de los criados comentará a Delia que tú y yo nos vemos a escondidas. Lucille habló con expresión de inquietud. El marqués la envolvió en sus brazos y la acercó a él. Si crees que alguien podrá alejarte de mí, estás muy equivocada. Los labios de él rozaron la mejilla de Lucille cuando continuó. Estoy de acuerdo en que debemos tener mucho cuidado, pues lo único que importa es que te cases conmigo. Los labios del marqués besaron los de la muchacha y ya no hubo necesidad de palabras. Él la besó hasta que ambos se quedaron sin aliento. Lucille pensó que el dios Krishna debía estar bendiciendo su unión. Solo cuando la emoción que el marqués provocaba en ella fue demasiado fuerte escondió la cara en el cuello de su amado. Así percibió que su corazón latía con igual frenesí que el de ella. Lord Kenyon salió de Londres a la mañana siguiente. Conducía un coche que pertenecía a su sobrino, tirado por 4 soberbios caballos. Le pareció extraño que Marcus no se lo hubiera llevado a la finca, pero no tardó en enterarse de que el grupo que había estado en la gran casa 2 semanas antes había viajado en tren. En realidad el viaje así resultaba más cómodo que por carretera. Lord Kenyon tenía una cierta idea del tipo de reuniones que su sobrino había celebrado. Por lo tanto sabía que las mujeres que iban excesivamente maquilladas y vestidas con numerosas plumas y pieles viajaban mejor en un vagón privado añadido a un tren. Lord Kenyon disfrutó durante el viaje del aire fresco de la campiña y del sol que desde luego jamás era tan intenso como en la India, y aunque hacía mucho tiempo que no conducía una cuadriga no había perdido su habilidad para hacerlo. El palafrenero que iba a su lado observaba admirado la destreza con que conducía el vehículo. Tan pronto como llegaron al campo él dejó que los caballos corrieran libres. Solo tardó 2 horas en llegar a las impresionantes rejas de hierro forjado que daban acceso a Southall. Mientras avanzaba por la avenida de Viejos Robles le pareció muy extraño estar allí. El hall había sido su casa cuando era niño, pero en realidad había pasado muy poco tiempo de su vida allí. Poco después de que fuera enviado a un internado su padre murió y su hermano mayor heredó la propiedad. Mientras conducía recordó lo desastroso que había sido el matrimonio de George, y también había sido un error que Marcus hubiera sido educado de una manera diferente al resto de la familia. Debía haber estudiado en Eton, después en Oxford, por último debía haber ingresado en un regimiento. Él sabía que Marcus hubiera sido bien recibido en cualquiera de los principales regimientos del país. Pero en lugar de eso su madre le había criado en el norte, donde según todos los informes había llevado una vida muy reprimida. Debido a ello era lógico que una vez que se encontrara libre se dedicara a divertirse. Y la única culpable de todo era su madre que ahora estaba muerta. Lord Kenyon siempre la había encontrado aburrida y puritana. El hecho de haber sido inmensamente rica jamás compensaría a Marcus por la dura educación que había recibido. Y lo que era más importante aún,
por no haber podido conocer la camaradería que existe en un regimiento. Siento pena por el pobre muchacho, se dijo Lord Kenyon. Sin embargo estaba convencido de que su hermana tenía razón. Un matrimonio erróneo sería desastroso no solo para Marcus sino también para el resto de la familia. Lord Kenyon sabía muy bien cómo podían actuar las mujeres cuando querían aprisionar a un hombre entre sus garras para casarse con él. Él mismo había conocido a buen número de mujeres en su vida, la mayoría de las cuales se podían considerar damas encantadoras y sofisticadas. Con ellas había disfrutado de deliciosas aventuras sin que quedaran resentimientos cuando éstas llegaban a su fin. Sin embargo una o dos habían ocasionado serios problemas ya que le habían perseguido sin tregua, decididas a casarse con él. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó cómo en varias ocasiones había tenido que escapar haciendo alarde de la misma habilidad que había demostrado al tratar con los rusos. No había sido fácil, pero la alternativa habría sido tener que soportar a una mujer a la que no amaba durante el resto de su vida. El muchacho es demasiado joven e inexperto para saber cómo tratar a mujeres así, pensó Lord Kenyon. En sus ojos había un destello de dureza. Sabía que tenía que salvar a Marcus por muy desagradable que eso le resultara. A Lord Kenyon le pareció más impresionante que nunca. Observó que el sol se reflejaba en las ventanas. En la India había recordado más de una vez aquella casa, los verdes prados que la rodeaban llenos de florecillas silvestres y sobre todo el lago, cuyas aguas eran tan cristalinas que se veía el fondo. Entonces se obligaba a sobrevivir para poder volver a contemplar algún día toda aquella belleza. Tenía una casa propia que deseaba visitar tan pronto como le fuera posible. Sin embargo esta estaba en Somerset y él tenía aún muchos asuntos que atender en Londres. Es más, su hermana Charlotte había interrumpido lo que había sido un muy bien planeado programa de actividades. Tenía que efectuar una visita a la embajada de la India para dar una serie de informaciones. Había prometido cenar una noche con su entrañable amigo el marqués de Salisbury, y por último tenía la incómoda sensación de que la reina podría molestarse si no iba a visitarla al castillo de Windsor. Por lo tanto esperaba que aquel cometido familiar no le quitara demasiado tiempo. Haré comprender claramente a esa mujer que no existe la menor posibilidad de que Marcus se case con ella, pensó. Y un poco después se dijo, si se pone difícil, una fuerte suma de dinero, como ha sugerido mi hermana, ayudará a curar lo que ella seguramente llamará su destrozado corazón. Cruzó el puente situado encima del lago para dirigirse a la gran casa que se encontraba ahora justo delante de él. Al hacerlo pensó que la marquesa de Saufford debía ser alguien digna de ocupar el lugar de su madre. Esta había sido querida y respetada por todos, desde la reina, quien la había hecho una de sus damas de honor, hasta los ancianos que vivían en el asilo construido por su abuelo. Cuando Lord Kenyon descendió del coche, dos lacayos extendieron una alfombra roja sobre los escalones. El mayordomo, a quien recordaba muy bien, apareció en lo alto de la escalera. «Buenos días Newman», dijo él extendiendo su mano. «Buenos días milord». «Esta sí que es una grata sorpresa», afirmó el mayordomo. «Lo sé», admitió Lord Kenyon. «Acabo de volver a Inglaterra y deseo ver a su señoría. Me temo milord que se va a llevar una desilusión». «¿Una desilusión?», preguntó Lord Kenyon. «Su señoría estará fuera todo el día. Ha salido a recorrer la finca y se ha llevado una cesta de comida». Lord Kenyon permaneció inmóvil en el vestíbulo pensando sobre lo que el mayordomo le acababa de decir. Luego comunicó: «En tal caso, como tengo que visitar a alguien en la aldea lo haré ahora mismo. Comeré cuando vuelva». «De acuerdo milord, pero quizá ahora le apetezca una copa de vino». «Gracias Newman, no tardaré mucho. La tomaré a mi regreso». Se volvió y observó que un palafrenero se disponía a encerrar el coche en las caballerizas. Deteniéndole cogió las riendas. Mientras recorría el camino pensó que se había abstenido deliberadamente de decir el lugar al que se dirigía porque sabía que los criados, debido a su habitual curiosidad, lo comentarían en cuanto les diera la espalda. Se dirigió hacia las puertas. Se detuvo y ordenó a su lacayo: «Dígale al vigilante que venga». «Sí milord». El hombre estaba a punto de obedecer sus órdenes cuando Lord Kenyon preguntó: «¿Es usted de estas tierras?». «Sí milord,
Pero su señoría me ordenó ir a Londres porque necesitaban de personal. Entonces no hay necesidad de molestar al portero, dijo Lord Kenyon. Usted debe saber dónde viven los Winterton. Por supuesto, milord, respondió el lacayo. Al final de la aldea. La casa está a la izquierda. Lord Kenyon no preguntó nada más. Dejó que el criado le guiara hasta que llegó a unas rejas que recordaba vagamente. No era un camino largo y al final del mismo Lord Kenyon vio una casa señorial de la época isabelina. No era muy grande y estaba muy bien conservada. Lord Kenyon detuvo los caballos frente a lo que obviamente era la puerta principal. Entregando las riendas a un lacayo se bajó, hizo sonar la campanilla pero nadie fue a la puerta. Después de un momento de vacilación entró en el vestíbulo y vio que el recubrimiento de madera de las paredes era del mismo periodo que la casa, así como la escalera tallada de roble. La puerta, que daba acceso a la habitación principal, se encontraba solo entornada y se dirigió hacia ella. Le pareció extraño no ver a ningún criado. Delia había dejado la puerta principal abierta cuando había entrado desde el jardín. Había estado cogiendo flores y ahora se encontraba colocándolas en un jarrón. Los floreros y macetas formaban parte integrante de la casa desde que su madre había decorado el lugar por primera vez. No soporto un lugar sin flores, había comentado. Y sé que éstas hacen feliz a tu padre aunque él no me lo diga. De todas formas, después de su muerte la luz desapareció de la casa para él. Ni las flores ni nada que Delia pudiera hacer para agradarle le compensaba por la pérdida de la mujer amada. Delia sin embargo vivía con la ilusión de que su madre no había muerto, sino que aún estaba entre ellos. Algunas veces sentía de tal forma su presencia que podía exponerle sus problemas, y eso era algo que estaba haciendo en ese instante. Le estaba pidiendo ayuda para organizar la exhibición de flores de la aldea. Sería un acontecimiento muy importante para Little Bunbury y era una de las obligaciones que la joven había adoptado después del fallecimiento de su madre. Cada año aquella tarea le causaba una gran preocupación. Uno de los problemas era evitar que los jardineros de la casa grande se llevaran todos los premios, pues los demás competidores perdían la ilusión por participar de nuevo. Este año Delia había instituido una serie de nuevas categorías en las cuales las grandes casas de la zona no podían tomar parte. Así había un premio especial para la mejor flor proveniente del jardín de una casa. Esta medida se había impuesto debido a las protestas de la señora Jerry. Su flor había sido más grande y pesaba más que la presentada por el jardinero de la casa del marqués. Sin embargo, el juez había declarado vencedora a la que estaba inscrita bajo el nombre de la aristócrata. Yo conozco a ese juez, se había quejado la mujer con amargura. Es un adulador que siempre se pone a favor de quienes tienen un título. Y no es justo, señorita Delia, no lo es. Así que este año no pienso participar en el concurso. A Delia le había costado mucho convencer a la señora Jerry de que no sería posible llevar a cabo el certamen sin su participación. La joven había concebido la idea de crear premios exclusivos para los aldeanos. También había sugerido organizar un concurso de ramos hechos con flores silvestres en el cual podían participar los niños de las escuelas. Como era habitual en ella, Delia estaba colocando las flores de forma automática. Sus pensamientos estaban puestos en la exhibición y por supuesto en Lucille. No estaba especialmente preocupada por su hermana. Últimamente la muchacha parecía estar mucho más contenta que cuando regresó a casa. Le había dicho a Delia que se estaba dedicando a visitar a todas sus antiguas amistades, algunas de las cuales vivían al otro lado del campo. Como Delia estaba muy ocupada no le había puesto ninguna objeción. Casi siempre decía: «No me esperes a comer, querida, porque seguramente ellos me pedirán que los acompañe». La verdad es que el camino es bastante largo. Por lo menos Lucille se está divirtiendo hasta que llegue el momento de ir a Londres, pensó Delia. Desearía poder tener tiempo suficiente para acompañarla, pero debo ocuparme de la exhibición de flores. Se preguntaba si todos los participantes tendrían sus puestos en el mismo lugar del año anterior. También si habría sitio suficiente para otra aldea que se les había unido. La exhibición originalmente había sido exclusiva de Little Bunbury. Sin embargo, Bigger Bunbury, que se encontraba como a 3 kilómetros, y Batteren, aproximadamente a la misma distancia pero en dirección opuesta, se habían integrado.
Ahora otra aldea más había solicitado participar y Delia no había podido negarse. Quizá estemos un poco incómodos, le comentó ella al vicario. Ya he pensado en eso, respondió él, pero si hace buen día, la mayoría de la gente puede estar fuera, admirando su precioso jardín, señorita Delia. La exposición siempre tenía lugar en la dehesa de Bunbury Manor. Algunas de las mejores atracciones eran pasear por el jardín de rosas y sentarse a charlar en la hierba. Pero ella era consciente de que todo debía estar perfectamente organizado. De lo contrario se podía producir un auténtico caos. Con alivio terminó de colocar las flores en el último florero. En ese instante un caballero entró en la habitación. Ella levantó la vista y con sorpresa observó que se trataba de un desconocido. Por favor, discúlpeme, dijo él al verla. Pero he llamado a la puerta y como nadie ha contestado he decidido entrar. Dios mío, me temo que la campana se ha roto otra vez, exclamó Delia. Y los criados están ocupados en la cocina. Ella les había pedido que fregaran todas las tazas y los platos que todos los años se guardaban en el sótano al concluir el concurso. Me gustaría hablar con el señor Winterton, dijo Lord Kenyon. Mi padre está muerto, respondió Delia. Aquello era algo que Lord Kenyon no esperaba. Lo siento. ¿Puedo entonces hablar con usted? Sí, por supuesto. Mientras lo observaba ella pensó que él no solo era muy apuesto, sino también muy elegante. Se estaba preguntando quién podía ser cuando él dijo: quizá deba presentarme. Mi nombre es Shaw. Lord Kenyon Shaw. Delia contuvo la respiración. Siéntese por favor. Supongo que acaba usted de regresar de la India. ¿Sabía que yo estaba en la India?, preguntó Lord Kenyon. Usted fue el único pariente que no estuvo presente en los funerales de su hermano. Me fue imposible asistir, dijo Lord Kenyon, y nada más volver ahora a casa me he encontrado con noticias inquietantes acerca de mi sobrino, el actual marqués. Por eso quería ver a su padre. Delia lo miró sorprendida y cuando Lord Kenyon se sentó en una silla junto a la chimenea ella hizo lo mismo. Pensó que quizá él había oído hablar de las escandalosas fiestas ofrecidas por su sobrino y había ido allí con la intención de preguntar a su padre cuál era la reacción de la aldea ante tal comportamiento. Hubo una breve pausa, como si Lord Kenyon quisiera elegir las palabras cuidadosamente. Por fin dijo: creo, señorita Winterton, que mi sobrino, a pesar de estar comprometido para casarse, mantiene una relación con usted. Delia le miró incrédula. De pronto se dio cuenta de que él la había confundido con Lucille y de lo que estaba insinuando. Ella tenía plena confianza en su hermana y estaba convencida de que la joven la había obedecido y no había vuelto a hablar con el marqués. Ahora por primera vez le vino la sospecha de que había sido engañada. Pero su primer impulso fue proteger a Lucille. No comprendo a qué se refiere su señoría, contestó. Vamos, señorita Winterton, respondió Lord Kenyon, sé de buena fuente que usted y mi sobrino han estado viéndose con cierta asiduidad y esto es un inconveniente dado que él está comprometido. Alguien me lo ha comentado, dijo Delia con calma, y por lo tanto creo que su señoría está equivocado en lo que acaba de asegurar. No lo creo, señorita Winterton, dijo Lord Kenyon. Aunque si me han informado mal, por supuesto estaré dispuesto a ofrecerle mis disculpas. Sin embargo, me gustaría su confirmación, o mejor aún, su palabra de honor de que entre usted y mi sobrino no existe la menor relación. Delia pensó que eso era algo que ella podía asegurarle con toda sinceridad. Sin embargo, pensó en Lucille y dudó qué debía decir o hacer. Después de unos segundos de indecisión dijo: creo que sería más justo, milord, que usted me informara exactamente de qué es lo que ha oído acerca de las intenciones de su sobrino y lo que sospecha que está sucediendo. Muy bien, señorita Winterton, si eso es lo que usted desea, respondió Lord Kenyon. La verdad es que mi hermana ha sido informada de que usted pretende casarse con mi sobrino, lo cual, como comprenderá, desde el punto de vista de la tía de Marcus, sería un absoluto desastre. Habló tan bruscamente que Delia sintió que la indignación la embargaba. No ha podido ser más descortés, pensó Delia. Ha hablado como si ella hubiera salido del arroyo, y Lucille pertenecía a una familia que gozaba del respeto de todos. Además, su padre había servido a su país como militar de alto rango de la misma manera en que lo había hecho Lord Kenyon.
Creo milord, aseguró ella con serenidad, que me está usted insultando sin necesidad. De todas formas, si lo que su hermana ha oído es cierto, no creo que eso significara el desastre al que usted se ha referido. Hubo un silencio. Luego Lord Kenyon aclaró. Le aseguro que mi intención no ha sido ser grosero, señorita Winterton. Pero usted debe ser consciente de que el marqués de Saufford tiene una posición excepcional en la vida y la misma le corresponderá a su futura esposa. Esa quizás sea su opinión, milord, respondió Delia. Pero los que vivimos aquí somos muy conscientes de que el último marqués, quien llevó a cabo el tipo de enlace que usted está ponderando, no fue un hombre ni mucho menos feliz en su matrimonio. Delia se sorprendió a sí misma por la valentía de sus palabras. Pero Lord Kenyon había insultado a Lucille y ella estaba dispuesta a defenderla por encima de todo. Eso es cierto, admitió Lord Kenyon. Sin embargo, usted comprenderá que como mi hermano fue tan poco afortunado, yo no deseo que mi sobrino se encuentre en la misma situación. Quizá descubra usted que el actual marqués no es un partido tan ventajoso como sus predecesores. Lord Kenyon arqueó una ceja pero no dijo nada y Delia continuó. El marqués ya ha conseguido escandalizar a la gente de la comarca y de la aldea con las fiestas que ha dado desde que heredó. ¿Y aún así usted pretende casarse con él?, preguntó Lord Kenyon. Yo no he dicho eso, respondió Delia. Simplemente estoy señalando que la aristócrata de sangre azul que usted propone para ser su esposa, quizá no esté tan ansiosa por serlo como usted imagina. Lo que usted está diciendo son absurdos, replicó Lord Kenyon airado. Los duques de Cumberland parecen encantados de que su hija Sara se case con mi sobrino y el compromiso se anunciará en cuanto él vuelva a Londres. Miró a Delia con lo que a ella le pareció una expresión dura antes de continuar. Solo le pido, señorita Winterton, que usted no le retenga más en el campo y le induzca a volver a Londres. ¿Y si él no desea hacerlo?, preguntó Delia. Ella discutía porque estaba indignada con Lord Kenyon por su forma de expresarse. Además buscaba desesperadamente una solución para sacar a Lucille de aquel embrollo sin que su reputación resultara dañada. Estoy seguro de que cuando tenga la oportunidad de hablar con mi sobrino, objetó Lord Kenyon, él hará cuanto yo le pida. Después de todo, no creo que usted le conozca desde hace mucho tiempo, señorita Winterton, y él es consciente de los deberes que tiene para con los suyos. Pues lo disimula muy bien, repuso Delia con dureza, pero estoy segura de que su señoría será muy persuasivo. Ella se incorporó mientras hablaba y Lord Kenyon no tuvo más remedio que hacerlo también. No he venido a discutir con usted, señorita Winterton, dijo con un tono diferente. Mi intención era apelar a su sentido común. Creo, milord, que usted está determinado a salirse con la suya y yo solo puedo decirle que su sobrino es ya mayorcito para saber lo que quiere. Por lo tanto, no tengo nada más que decir. ¿Pero usted le dejará marchar?, preguntó Lord Kenyon. Delia sonrió con ironía. Tengo entendido que el marqués tiene 23 años de edad, expresó ella, así que dudo mucho que sea una marioneta que hace lo que los demás queremos con solo tirar de los hilos. Ahora escúcheme a mí, señorita Winterton, comenzó a decir Lord Kenyon. Creo, milord, que ya no tenemos nada de qué hablar respecto a este asunto, interrumpió Delia, y como tengo muchas cosas que atender, cualquier discusión representaría una pérdida de un tiempo muy valioso para mí. Lord Kenyon se dio cuenta de que por primera vez en su vida se encontraba en una posición desfavorable. Al ver por primera vez a Delia había pensado que como era tan joven le sería muy fácil decirle cualquier cosa, ya que ella sin duda se sentiría impresionada por él. Pero ahora comprendía que en aquel duelo de palabras el único perdedor era él. Hasta ese momento él había estado muy concentrado en lo que tenía que decir. Ahora la miró con más interés y se dio cuenta de que era muy bonita. Era comprensible, por lo tanto, que el joven Marcus hubiera perdido la cabeza y quizá el corazón. Delia permaneció de pie esperando a que él se marchara. La miró una vez más y pensó que sin duda la joven era diferente a cuantas mujeres había conocido y ciertamente más hermosa. Ella estaba vestida con sencillez y sin embargo, pensó,
Ninguna reina podía tener mejor porte. Había algo etéreo en aquella joven que le hizo pensar en los cuadros de Botticelli o en la música de Chopin. Rechazó bruscamente esos pensamientos. Recordó que estaba ante una mujer que se había empeñado en conquistar a Marcus, y obviamente ella estaba decidida a convertirse en la marquesa de Saufford, haciendo un esfuerzo. Pues era consciente de que su presencia no era grata, exclamó. Cuando hable con mi sobrino, lo que aún no he podido hacer, permítame volver para de alguna manera recompensarla por cualquier falsa esperanza que él, sin darse cuenta, haya despertado en usted. Por un momento Delia no comprendió, pero inmediatamente sus ojos grises se oscurecieron. Lord Kenyon, dijo ella lentamente, solo espero no tener el disgusto de volverle a ver. Y diciendo esto salió del salón dejándole solo.